Bienvenidos a Koine Lab, griego para todos. Estamos en el módulo 1. Esta es la aventura de aprender griego. En nuestro módulo 1 estamos enfocándonos en los sustantivos. Hoy ya estamos en la clase número 4 de sustantivos, aunque en sumatoria llevamos 7. Hoy estaremos viendo el caso acusativo. Hablemos de las declinaciones. Vamos a dar un tiempo para que cada uno pueda resolver las preguntas que vamos a realizar. Por favor, responde cuántas declinaciones hay en el griego y cómo se llaman. También, si tú ya sabes, por favor, dinos qué declinación corresponde a cada una y en cada una qué tipo de sustantivos hay. Puedes pausar el video si es necesario. Entonces, en griego, las declinaciones son tres. Muy bien. Y se denominan primera, segunda y tercera. Excelente. Ahora, por favor, responde qué sustantivos corresponden a cada declinación. Toma tu tiempo y, si es necesario, pausa el video. A la primera declinación pertenecen mayoritariamente sustantivos femeninos. A la segunda declinación, mayoritariamente pertenecen los sustantivos masculinos y neutros. Y a la tercera declinación pertenecen todos los sustantivos terminados en ciertas vocales y sobre todo en ciertas consonantes. Son los llamados sustantivos consonánticos. Solo hay unas excepciones con consonantes. Y así se distribuyen los sustantivos en las diferentes declinaciones. Recuerda que las declinaciones en griego son grupos en los que se clasifican los sustantivos, también los adjetivos y los artículos según la forma en que cambian sus terminaciones. Recuerda que esas terminaciones son muy importantes en griego. Pasemos a otro quiz. Responde, ¿cuáles son las partes del sustantivo que vamos a analizar? Las partes del sustantivo que vamos a analizar. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. El sustantivo lo dividimos en diferentes partes, en caso, número y género. Muy bien. El número puede ser singular o plural. Singular significa que es uno solo y plural que son varios. Y el género en el griego es masculino, femenino y neutro. Cuando analizamos un término, la idea es hacerlo de esta manera. Este es nuestro esquema. Primero, definimos el tipo de palabra: artículo, adjetivo, sustantivo, verbo. Segundo, determinamos el caso, en el caso de los sustantivos. Tercero, definimos el número. Y cuarto, el género. Por lo tanto, si vamos a hablar de un sustantivo, podemos definirlo de esta manera. N de nombre o de noun en inglés, sustantivo, guión, después ponemos el caso, en este caso nominativo, después el número singular y terminamos con el género masculino. Por eso la sigla N-NSM, nombre o sustantivo, nominativo, singular, masculino. Esto nos sirve para entender el griego y poder traducirlo adecuadamente.
Ahora vamos a analizar las partes de la oración en español y esto nos va a ayudar a ubicarnos en el griego. Usemos esta frase. Mi hermano entregó el candado del negocio a su amigo. Esta frase la vamos a repetir en varias clases de ahora en adelante. Luego veremos algunas oraciones en griego para poder determinar cada una de sus partes. Mi hermano entregó el candado del negocio a su amigo. En español dividimos la oración en dos partes. Este es el sujeto, mi hermano, y el predicado, entregó el candado del negocio a su amigo. ¿Cuántos sustantivos encontramos en esta oración? Por favor, señálalos. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Correcto, son 4 sustantivos. Hermano, candado, negocio y amigo. Si te das cuenta, los 4 sustantivos terminan en la vocal O. Hermano, candado, negocio, amigo. En español se determina la función de cada sustantivo de acuerdo al orden que se tiene en la oración, no de acuerdo a la terminación. Recuerda, estos sustantivos tienen la misma terminación, pero su función está determinada por el lugar que ocupan en la oración. La oración en español está ordenada de sujeto a predicado. Ahora, ¿qué función cumple cada uno de estos sustantivos? Hermano, por ejemplo, cumple la función de núcleo del sujeto. Candado es el objeto directo. Negocio es el objeto de posesión del negocio. Y amigo funciona aquí como objeto indirecto. Esto te va a ayudar a entender las funciones de los diferentes casos en el griego. Por ejemplo, en el griego el núcleo del sujeto sería el nominativo. Se usa como el nombre de la oración, por eso se llama nominativo. Candado, que funge como objeto directo, se llama acusativo o estaría en el caso acusativo. Negocio, como objeto posesivo, estaría en caso genitivo en el griego. Y amigo estaría en el caso dativo. Tanto acusativo como dativo lo estaremos viendo en las próximas clases. El caso genitivo la vimos en la anterior. Así que te animo a que repases este caso. Continuemos hablando de los casos. Por favor, responde. ¿Cuáles son los casos que encontramos en el griego koiné? Toma unos minutos. Si es necesario, pausa el video. Ya que respondiste, aquí te vamos a decir si estabas en lo correcto. Los casos en el griego son los siguientes: nominativo, acusativo, genitivo, dativo y vocativo. Ya vimos el caso nominativo y el caso genitivo. Hoy hablaremos del acusativo. Recuerda que caso es la categoría que determina la función del nombre en la oración. Como ya vimos en la oración anterior, cada sustantivo cumplía una función dentro de esta. En el griego esa función está determinada por la terminación. Recuerda que las terminaciones en el griego son muy importantes. El caso acusativo en el griego es la forma de un sustantivo que lo señala como objeto directo, es decir, quien recibe directamente la acción en la oración. El acusativo es el mismo objeto directo, sobre el que recae la acción.
En el griego koiné podemos determinarlo porque termina en on, en Omicron new. Omicron new. Esa es la terminación del sustantivo cuando se encuentra en caso acusativo. Recuerda que estamos estudiando los sustantivos de la segunda declinación, es decir, sustantivos mayoritariamente masculinos y neutros. Cuando encuentres un término sustantivo de la segunda declinación que termine en Omicron new, significa que seguramente está en caso acusativo, es decir, recibe la acción en la oración. Específicamente es el objeto directo del verbo. En la oración, mi hermano entregó las llaves es el objeto directo del verbo, entregó. Mi hermano entregó las llaves y las llaves está en el caso acusativo. Si hablamos del griego koiné, es el objeto directo de la oración. Recuerda, en el griego koiné, el acusativo se puede determinar si termina en Omicron new. Vamos a ver varios ejemplos. Aquí vemos un vocabulario ya conocido para varios de ustedes. El primer término que aparece es theos. Si theos lo vemos en caso acusativo, lo veríamos de esta manera. Theón se puede traducir a Dios. Por ejemplo, Pedro oró a Dios. Estaría en caso acusativo. Theón. Theón. Cosmos está en nominativo. Si lo pasamos o lo vemos en acusativo, estaría escrito de esta manera. Cosmon. Te animo a que respondas las siguientes palabras. Pasa las palabras que están en nominativo en esta diapositiva a caso acusativo. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Continuemos. Vas a ver las respuestas a continuación. Christos está en nominativo. Si lo vemos en acusativo, sería Cristón. Anthropos en acusativo sería anthropon. Curios o Kyrios en acusativo sería Kyrion o Curion. Phobos en caso acusativo sería Phobon. Cronos en caso acusativo sería Chronon. Y aquí vamos a ver un término que es diferente a los demás. Ergon. Ergon es el nominativo y el acusativo es exactamente igual. Ergon. ¿Por qué? Resulta que este término ergon es un sustantivo neutro. Recuerda que en la segunda declinación, en griego koiné, tenemos sustantivos mayoritariamente masculinos y neutros. Esta es una característica de los sustantivos de la segunda declinación neutros, que tanto en nominativo como en acusativo terminan de la misma manera. Su desinencia es Omicron new. La pregunta que surge es cómo determinamos qué función está cumpliendo el término en la oración. Y eso depende de, por un lado, la forma en que está escrita la frase. Y por otro lado, que vamos a hacer ya la introducción dentro de poco a los artículos. El siguiente término es huios, que en acusativo sería huion. Logos, en acusativo sería logon. Misthos, en acusativo sería misthon.
Jesús en acusativo sería Yesun. Espero que lo hayas logrado. Puedes repasarlo cuantas veces quieras. Ahora vamos a un pasaje bíblico. Segunda carta de Juan, capítulo 1, del 7 al 9. Aquí tenemos varios sustantivos de la segunda declinación en las diferentes funciones. Tu tarea y la actividad de este momento es que tú puedas determinar, señalar cuáles son los sustantivos que están en caso acusativo. También daremos un plus, un adicional de un término que es bien llamativo en esta escritura. Toma tu tiempo. Señala los sustantivos que están en caso acusativo de la segunda declinación. Ya sabes que estos sustantivos terminan en Omicron new. Si es necesario, pausa el video. ¿Y cómo lo vamos a señalar? Recuerda que primero escribimos el tipo de palabra, bien sea artículo, adjetivo o sustantivo, como es este caso. Y para los sustantivos vamos a usar la letra N de noun en inglés, que significa sustantivo o nombre. Entonces vas a señalar los sustantivos en caso acusativo de la siguiente manera. Primero la N de sustantivo, de noun, un guión, y después la letra A para acusativo, porque primero va el caso, después el número singular y después masculino si es el género del término. Espero que hayas podido determinar cuáles son los sustantivos en acusativo en esta escritura. Voy a comenzar a señalarlos. El primero que encontramos exactamente es cosmon. Este es un sustantivo acusativo singular masculino. Muy bien. Cosmon. Aquí lo que estamos leyendo es porque muchos engañadores han salido al mundo o han salido por el mundo. Acusativo está en acusativo por dos razones. Uno, recibe la acción del verbo. Y segundo, está acompañado de una partícula que es eis, que más adelante las veremos. El segundo término que aparece en este pasaje es Yesun. Muy bien. Yesun. Jesús en caso acusativo. Y lo que está diciendo esa línea es que no confiesan a Jesús. Pero también Cristón está en acusativo. Muy bien. Termina en Omicron New. Es decir, que si lo traducimos más exactamente, significa que no confiesan a Jesús Cristo o que no confiesan a Jesucristo. Este sustantivo recibe la acción del verbo. Nuestro siguiente término está en el siguiente versículo, en 2 de Juan 1:8, y es misthon. Muy bien, misthon. Misthon significa premio, galardón o recompensa. Así que ahí dice, sino que reciban el galardón completo. Pero, ese es Alá, Alá significa pero, misthon, premio o galardón o recompensa, plere es pleno o completo, y apolabomen significa reciban, reciban, es del verbo recibir. Así que dice, si lo ordenamos adecuadamente, pero que reciban el galardón completo. Y el siguiente sustantivo acusativo está en el versículo 9. Y es exactamente, theon. Muy bien. Theon termina en Omicron New y es de la segunda declinación. Excelente. Y este es Dios. Excelente. Y esta parte se traduce, no tienen a Dios.
o no tiene a Dios. Dice theon uk egei, no tiene a Dios. Todo el versículo se traduce como todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Es el acusativo porque recae sobre él la acción del verbo egei. Egei es el verbo tener. Y por último tenemos huión, el último acusativo de este versículo. Huión, hijo, que en este caso significa al hijo. Y esa frase se traduce el que permanece en la enseñanza, este tiene al Padre y al Hijo. Putos kaiton, patera kaiton, huion egei. Estos o este tiene al Padre y al Hijo. Muy bien, excelente. Espero que hayas podido determinar todos los sustantivos que están en acusativo singular masculino de la segunda declinación. Ahora, un plus. Quiero que volvamos al versículo 7 y quiero que te des cuenta de los sustantivos que están en nominativo. Esto es algo que tú ya podrás determinar, pero quiero llamar la atención acerca de este sustantivo. Caí, jo, anticristos. De aquí viene la palabra anticristo. Recuerda, cuando termina un sustantivo de la segunda declinación en ómicron sigma, no es plural, es singular. Este es un sustantivo nominativo singular masculino. Y dice el anticristo. Lo que quiere decir aquí la escritura, que esta persona que quiere engañar o los que quieren engañar son como el engañador y el anticristo. Es decir, que van en contra de Cristo. Anticristo es un sustantivo que significa en contra del Cristo o en contra de Cristo o en contra del Mesías. Ahora pasemos a nuestro vocabulario lectura. Primero, repasemos la lectura. Theos, cosmos, Christos, anthropos, kurios o kyrios, phobos, cronos, ergon, huios, logos, misthos, Jesús. Por favor, repasa la lectura. Ahora miremos nuestro vocabulario. ¿Qué significa cada término? Por favor, escribe enfrente de cada una de las palabras su traducción. Toma tu tiempo. Si es necesario, pausa el video. Estos son los significados de los términos. Theos se traduce como Dios. Cosmos se traduce como mundo. Christos se traduce como Cristo o Mesías. Kyrios se traduce como Señor. Cronos se traduce como tiempo. Huios se traduce hijo. Misthos se traduce premio o salario. Anthropos se traduce como hombre. Phobos se traduce como temor o miedo. Ergon se traduce como obra, hecho o trabajo. Recuerda, ergon es un sustantivo de la segunda declinación, pero es neutro. Por eso en nominativo y en acusativo podemos encontrarlo en omicron new, con la terminación omicron new. Recuerda que las terminaciones en griego son supremamente importantes. Y cuando hablamos de las terminaciones en los sustantivos,
también los llamamos desinencias. El término logos se traduce como palabra y el término Jesús se traduce como Jesús. De nuevo, toma tu tiempo para repasar el vocabulario. Quiero terminar con este pequeño repaso acerca de las partes de la oración. En español, las oraciones se dividen en sujeto y predicado. En esta oración, mi hermano entregó el candado del negocio a su amigo. Tenemos un sujeto que es mi hermano y un predicado que es entregó el candado del negocio a su amigo. En el sujeto tendremos un núcleo del sujeto, que es lo que en griego se denomina nominativo. Así que cuando encuentres un nominativo en griego koiné, ese seguramente es parte del sujeto y posiblemente, probablemente, sea el núcleo del sujeto. Y se llama así, nominativo, porque es el nombre que actúa en la oración. En el predicado encontramos y podemos encontrar sustantivos, los cuales cada uno pueden ejercer una función diferente. En este caso, tenemos los sustantivos candado, negocio y amigo. Candado es el objeto directo, es decir, en el que recae la acción del verbo. Entregó el candado. Ese es el objeto directo. En el griego koiné se llamaría acusativo, que es el caso que hemos visto el día de hoy. Recuerda que el acusativo en griego koiné termina en omicron new y se lee on. Negocio está en una función de objeto de posesión, el candado del negocio. En el griego koiné se llamaría el caso genitivo del negocio. A su amigo. Este es el objeto indirecto. Y en el caso de el griego koiné se denomina dativo, que es el que veremos en nuestra próxima clase. Recuerda, en el griego koiné podemos determinar la función de cada sustantivo de acuerdo a su terminación. En el griego koiné no necesariamente se sigue el mismo orden que se sigue en el español o en el inglés. En diferentes oraciones pueden aparecer los sustantivos en diferentes lugares, al principio, a la mitad o al final. Así que este conocimiento es fundamental para que tú puedas entender lo que dice el griego koiné. Recuerda que en la segunda declinación, en el caso nominativo, podemos ver sustantivos que terminan en omicron sigma. En el caso acusativo, terminan en omicron new. En el caso genitivo, terminan en omicron y. Y luego veremos el caso dativo. No olvides que las terminaciones o desinencias en el griego koiné son de suma importancia, tanto para los sustantivos como para los adjetivos, también para los artículos y sin duda alguna para los verbos. En este módulo estaremos viendo los sustantivos, su uso, su función, en lo cual veremos su caso, su género, su número y la función que cumple el sustantivo en la oración. Así que al terminar el módulo, tú podrás leer fácilmente varios de estos sustantivos de la segunda declinación en tu Biblia en griego. Y hasta aquí llegamos en nuestra clase del día de hoy. Espero que la disfrutes y que puedas aprender cada vez más de nuestro griego koiné, griego para todos. Hasta la próxima.